Bueno, ya estamos bienvenidos todos. Les recuerdo, como siempre, que todos están autorizados a permitir la entrada a las personas que puedan estar en la sala de espera. Por si en algún momento yo no estoy atento porque estoy haciendo cualquier otra actividad inherente a la conferencia, pues pueden darle ustedes, cualquiera de los que está presente en la conferencia. A todos les doy la bienvenida. Eh, Les agradezco que estén presentes en este seminario en el cual vamos a hacer una nueva incursión al nanomundo. Me da muchísimo gusto que hoy nos hablen de este tema tan, desde mi punto de vista, fascinante. Particularmente, bueno, ya saben, vamos a tener un seminario sobre nanopartículas en la medicina. Y en esta ocasión, nuestra invitada es la doctora Jacqueline Stephanie Ley Martínez. Ustedes recibieron seguramente algunos datos de su semblanza académica, pero por si no, alguno no la recibió, o incluso para que quede también en la grabación, voy a leer algunos datos de nuestra conferencista invitada de hoy. La doctora Jacqueline Stephanie Ley Martínez nació en Coatepec, Veracruz. Realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería en Industrias Alimentarias en el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, Veracruz, en el año 2013. La maestría en Ciencias Alimentarias en la Universidad Veracruzana, también en Jalapa, en el año 2016. Y el doctorado en Nanotecnología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Presentó su disertación doctoral en 2022 con el título Desarrollo y caracterización de nanopartículas de quitosano por diferentes métodos de agitación para la encapsulación del 6-gingerol como posible inhibidor de la 5-alox. Ella es beneficiaria del programa de investigadoras e investigadores de COMECIT en el Estado de México, en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, donde lleva a cabo el proyecto Modificación de nanopartículas de oro y quitosano para el tratamiento de la endometriosis, siendo el desarrollo de nanopartículas para la distribución de fármacos con el uso de diversos materiales su principal área de investigación. La doctora Ley Martínez, miembro de la red temática de Ingeniería de Superficies y Tribología, y ha participado en varios artículos científicos y de divulgación, así como en múltiples congresos nacionales e internacionales. Una vez más, muchísimas gracias, doctora Jacqueline, por haber aceptado la invitación y por permitirnos conocer un poquito más de este tema tan interesante. Entonces, te cedo micrófono y cámara. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, no sé si ya puedan visualizar la pantalla. Ok. Bueno, el día de hoy voy a hablarles acerca de nanopartículas en la medicina, como ya se dijo previamente. Y bueno, presento una servidora. Soy doctora en nanotecnología, Jacqueline Stephanie Ley Martínez. Bueno, para empezar es importante definir qué es la nanotecnología. En lo personal hay dos definiciones que me gustan mucho. Una es que es un campo de la ciencia que incluye la síntesis y desarrollo de nanomateriales que varían en un tamaño de 1 a 100 nanómetros. Y la otra definición es que es el estudio de la combinación emergente de la ciencia, medicina, ingeniería y tecnología a un nivel de nanoescala. Esta última definición por Cademy y colaboradores en 2019. Pero, bueno, ¿dónde surge este término? Este término se empieza a utilizar por Richard Feynman en la reunión de la Sociedad Estadounidense de Física en Caltech el 29 de diciembre de 1959. Posteriormente, Eric Drexler introdujo ya un poco más de este tema o de este término, en donde ya propone utilizar materiales y dispositivos a un nivel de nanoescala. Pero la nanotecnología, pues, ¿qué aplicaciones tiene? Tiene aplicaciones tanto en energía, medicina, nanobiotecnología, nanosistemas, ingeniería óptica, defensa de seguridad, bioingeniería cosmética y generación de nanofibras. Bueno, la nanotecnología va a abarcar nanoherramientas, nanomateriales y nanodispositivos, en donde los nanomateriales pueden ser materiales nanoestructurados o nanoobjetos.
Y los nanoobjetos, a su vez, pueden estar conformados por nanopartículas, nanofibras, nanorecubrimientos, quantum dots, nanoplacas y, bueno, otros materiales que pueden entrar en esta clasificación. De manera personal, vamos a hablar como nanopartículas. Y, bueno, las nanopartículas son partículas muy pequeñas e invisibles al ojo humano, con un tamaño menor a los 100 nanómetros, lo que significa que es la milmillonésima parte de algo. Esto es una definición que dio Elia Brosla, una profesora de la Facultad de Química de la UNAM. Bueno, ¿por qué es importante considerar una nanopartícula? Estas van a tener un menor punto de fusión, son más reactivas, tienen cambios en las propiedades superficiales, tienen una mayor fuerza de interacción entre partículas y tienen mayores efectos cuánticos. Esto debido a tres razones principales. La primera es que los nanomateriales tienen una superficie muy grande y un alto número de partículas por unidad de masa. La segunda es que la fracción de átomos en la superficie de los nanomateriales va a incrementar. Y la tercera es que los átomos situados en la superficie de los nanomateriales van a tener menos vecinos directos. Entonces, pueden disponer de su energía en mayor proporción. Se puede ver aquí un pequeño esquema en el que vemos cómo funciona la relación superficie-volumen, en donde al tener una superficie más grande con un volumen más grande, la relación de superficie-volumen es pequeña, y mientras menor va siendo la superficie y menor es el volumen, la relación de superficie-volumen va a ser mayor. Esto indica que vamos a tener una mayor cantidad de partículas disponibles en la parte superficial si tenemos partículas de menor tamaño. Entonces podríamos decir que las nanopartículas son básicamente superficiales. Y, bueno, ¿cómo producimos estas nanopartículas? Hay dos estrategias principales para la producción. Una se llama top-down o de construcción y se basa en el fraccionamiento controlado de materiales grandes con el objetivo de producir nanomateriales. Esto es, tener un material a granel que puede ser grande, producir un polvo y posteriormente obtener nanopartículas. Aquí se aplican dos métodos principales, uno es el método físico y otro es el método químico. Y, bueno, tenemos la otra estrategia que es bottom-up o construcción, en la cual se basa en agregar o acumular moléculas hasta obtener estructuras en un intervalo pues que nosotros deseemos o que nosotros estemos buscando. Esto es que vamos a tener átomos, posteriormente vamos a formar grupos de átomos y vamos a tener lo que son nanopartículas. Y, bueno, en este caso tenemos lo que es métodos biológicos y métodos químicos igualmente. Y, bueno, una de las áreas en la que nosotros nos enfocamos, y, bueno, que viene en el título del tema que estamos hablando, es medicina. La medicina es la ciencia, la ingeniería y la práctica de diagnosticar, tratar, curar, monitorear, predecir y prevenir enfermedades, siendo así que la nanomedicina es un campo interdisciplinario donde la nanociencia, la nanoingeniería y la nanotecnología interactúan con esta ciencia. Entonces, bueno, básicamente estamos implementando lo que es nanotecnología dentro del área completa de medicina. Esto es que podemos tener nanoimplantes, podemos utilizarlo para el diagnóstico de enfermedades, para la detección, monitoreo, terapias dirigidas, diagnosis, tomas de muestras, entrega genética, liberación de fármacos o ingeniería de tejidos. Y, bueno, esto en base a que en la generación de herramientas que nos van a permitir desarrollar elementos que sirvan para nanodiagnóstico, para la distribución de fármacos y medicina regenerativa. Estas son las tres áreas principales que engloban las que mencioné previamente. Entonces, bueno, la idea es crear dispositivos que sean personalizados, que sean portátiles, que sean económicos, que sean seguros y que sean de fácil administración. Entonces, una opción que tenemos en la nanomedicina es el uso de las nanopartículas. En el caso de aplicado a medicina, las nanopartículas suelen ser avirulentas,
pueden atravesar barreras fisiológicas, se han utilizado para crear cápsulas o películas estables, pueden diseñarse para reconocer células específicas y aparte que puede planearse que lleven una liberación lenta y sostenida de un fármaco específico. Y estas nanopartículas pues tienen dos clasificaciones principales. Una es que son orgánicas o inorgánicas. Para determinar cuáles son las nanopartículas que vamos a elaborar o diseñar o que puedan ser de utilidad para nosotros, es importante determinar las características de estas y hacia dónde van a ir enfocadas. Para eso es relevante conocer los métodos de caracterización de las nanopartículas. Al ser tamaños tan pequeños y que no son visibles para el ojo humano, ocupamos dispositivos. Estos dispositivos son como los que muestro en la diapositiva, en donde, por ejemplo, el microscopio de fuerza atómica o AFM nos va a ayudar para hacer o caracterizar la superficie de estas nanopartículas. El microscopio electrónico de transmisión nos ayuda a determinar el tamaño y morfología de superficie. El análisis de dispersión de luz dinámica nos ayuda para obtener información cuantitativa, evaluar el pH, potencial Z y polidispersión. El análisis de seguimiento de nanopartículas nos ayuda a evaluar un rastreo individual. Bueno, en este caso este dispositivo se llama NanoSight y lo que hace es que genera un video en el que se puede visualizar cada nanopartícula de manera individual y así podemos conocer la cantidad total de nanopartículas que se encuentran en una muestra acuosa y ver la distancia que hay entre estas partículas. Y bueno, tenemos el microscopio electrónico de barrido o SEM, el cual nos va a ayudar a conocer características de superficie y tamaño. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos? Algunos llevan algunas preparaciones que tienen que llevar procesos de secado y algunas pueden hacerse directamente en soluciones acuosas. Debido al tipo de nanopartícula que se genere, es el tipo de caracterización de nanopartícula que se tiene que llevar a cabo. Y bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Esto nos sirve para determinar cómo estas nanopartículas pueden ser absorbidas, pueden ser distribuidas, metabolizadas y excretadas del cuerpo. Los métodos más comunes de administración es oral, nasal, pulmonar, transdermal y parenteral. La forma de distribución puede ser pasiva, puede ser activa o puede ser por captación celular. Y bueno, en el caso del metabolismo se lleva por hidrólisis, escisión enzimática, que es ruptura por enzimas, o degradación de los compuestos en la columna vertebral. Hay una parte muy relevante, todas las previas igualmente son importantes, pero esta ha tenido una mayor investigación en los últimos años, que es a base de la eliminación de las nanopartículas. Las nanopartículas tienen varias cualidades, pero también ha presentado algunos problemas o cuestiones en la eliminación, porque se ha visto que estas pueden ser no degradables, que pueden requerir nanoacarreadores, que pueden llevar a acumulación o simplemente pueden eliminarse por excreción, que en el mejor de los casos sería lo que esperamos. Y bueno, ¿qué sucede si no son eliminadas? Podemos ver lo que es una toxicidad por nanopartículas. Entonces, ¿debido a qué se da la toxicidad por nanopartículas? Puede ser por el tipo de recubrimiento que tienen las nanopartículas, puede ser porque lleva contaminantes, puede ser por la formación de iones o por el hecho de que las nanopartículas se aglomeren. Entonces, a la hora de aglomerarse, pueden formar sedimentos o pueden ya no diluirse de la manera adecuada y por lo tanto pues, no salir del organismo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que conocemos del mercado de la nanotecnología? Actualmente, ese es el panorama del mercado. El mercado principal lo tiene China con un 36%, después es Estados Unidos con un 19%, luego es India con un 8%, y bueno, Irán, Corea del Sur, Alemania, Japón, Inglaterra, Francia y Rusia. Sin embargo, México pues no figura dentro del mercado de producción de nanotecnología. Esto es no solamente área de medicina, es nanotecnología en general. Ahora, aplicado a nivel de farmacia o de producción de fármacos, ¿qué es lo que se produce? Lo que se produce son medicamentos para oncología,
se producen medicamentos o nanodispositivos enfocados a psiquiatría, neurología, hematología, gastroenterología, cardiología y anestesiología. Otros padecimientos no se encuentran dentro de, ahora sí, del porcentaje a considerar. ¿Y qué dicen las publicaciones? En el caso de las publicaciones, en el 2021 pudimos observar 13.551 publicaciones que hablaban acerca de nanotecnología y 17.404 publicaciones que hablan de nanomateriales. Y bueno, haciendo énfasis en lo que habíamos visto previamente de quiénes tienen el mercado de la nanotecnología, podemos ver también patentes y quiénes son los principales productores de estos artículos. Las patentes son principalmente por Estados Unidos y por China. Y en el caso de la producción de artículos científicos, esta pues es igual por Japón, por China, Estados Unidos, Irán, Turquía, Filipinas, pero igualmente México no figura dentro de estos márgenes. Entonces, bueno, podemos encontrar que todavía queda mucho que hacer en la nanotecnología. Hay mucho que investigar, hay pocas enfermedades que se han abastecido, y no solamente eso. El último tema que pude hablar, que fue acerca de la toxicidad, también da mucho para publicar, da mucho para investigar y abre nuevos campos. Entonces, ¿qué se sabe de publicaciones de nanomedicina y de la toxicidad de las nanopartículas y nanomedicina? En este caso, en el 2021, pudimos observar que solamente que incluyeran la palabra nanomedicina y la palabra toxicidad, se publicaron 628 artículos y 71 artículos hasta marzo del 2022. Y en el caso de nanotoxicología, únicamente fueron 234 artículos en el 2021 y 34 hasta marzo del 2022. Bueno, ¿en qué estoy trabajando? Nosotros, como ya se había mencionado en mi perfil, trabajamos con lo que es inflamación. La inflamación es un proceso de reclutamiento y activación de células del sistema inmune en respuesta de un traumatismo o lesión. Esta está regulada por mediadores químicos celulares y bueno, en lo personal nos enfocamos en lo que fue 5-alox. 5-alox es una enzima, se llama araquidonato 5-lipoxigenasa. Esta enzima es muy importante porque está dentro del proceso inflamatorio. Y esta es muy relevante para lo que es el asma, la artritis, la alergia y en general la inflamación. Entonces lo que queríamos era pues eliminar la acción de esta enzima. ¿Por qué? El proceso inflamatorio es un proceso costoso. Y bueno, esta enzima va a causar algunos estragos como vasopermeabilidad, secreción de moco, contracción de músculo liso. Por ello, ya hay fármacos comerciales como Ciflo. Sin embargo, causa daño hepático y toxicidad. Entonces, lo ideal sería, pues, crear un nuevo fármaco. Pero este diseño de fármacos lleva 8.3 años y lleva un estimado de inversión de 314 millones a 2.8 mil millones de dólares. Por lo tanto, nosotros sugerimos el uso de docking molecular para evaluar pues, las interacciones y la elaboración de nanopartículas de quitosano con gingerol para poder atacar este proceso. Bueno, el docking molecular es un análisis in silico, el cual fue establecido por Kunz a finales de los 70, en donde vamos a evaluar la interacción de un ligando, el cual vamos a buscar que se una con un receptor, y así podemos determinar mediante el modelado computacional cómo va a ser su posición, su orientación y su conformación. Y bueno, posteriormente nosotros elegimos un extracto. El extracto fue de jengibre, que tiene muchas capacidades. Hay lugares, ¿no? Ya conocidas. Y bueno, uno de sus compuestos de relevancia es el 6-gingerol. El 6-gingerol tiene una capacidad anticancerígena, antiinflamatoria, antioxidante, es bueno para artritis, Alzheimer, lesiones renales e incluso para control de obesidad. Y bueno, ya que conocíamos el compuesto que íbamos a utilizar, lo que hicimos fue unirlo con quitosano. El quitosano viene de un producto natural, en este caso del caparazón de crustáceos. No es tóxico, es biodegradable, inmunoestimulante, mucoadhesivo.
Y entonces la idea fue hacer una nanopartícula. ¿Cómo? Usamos una técnica que se llama gelificación iónica, en el cual se adicionó una oleoresina a una solución de quitosano y mediante agitación se agregó tripolifosfato. ¿Qué utilizamos como método de agitación? Una parrilla de agitación, un espumador comercial de café, un homogenizador y un ultrasonido. Hay una variedad de equipos y, bueno, de costos dentro de los mismos. Entonces, ¿qué obtuvimos? Logramos determinar que las nanopartículas de quitosano eran viables para la distribución de compuestos con actividad farmacológica, como el 6-ingerol, y que inhibía al 5-alox. ¿Eso por qué? Porque hicimos un análisis in sílico en donde evaluamos que sus propiedades farmacocinéticas eran similares a los inhibidores comerciales, además de que tenía disponibilidad oral y que no era riesgo de toxicidad. Cuando se hizo la simulación del docking, pudimos ver que interactuaba con el sitio de unión del 5-alox y al interactuar la inhibía. Y otra cosa era que el 6-ingerol podía ser metabolizado. Entonces, al ser metabolizado, significa que en algún punto se iba a romper y de alguna manera podemos excretarla. Entonces, no íbamos a tener los riesgos previamente mencionados. Usamos jengibre rizoma fresco de Tlacuilotepec, Puebla. Se procesó y obtuvimos 0.38 kilos de oleoresina. Ese se extrajo, se purificó y obtuvimos un rendimiento de 13.21 del 6-ingerol. Y en el caso de la nanopartícula ya producida, pudimos obtener nanopartículas entre 20 a 60 nanómetros con una eficiencia de capsulación del 82%, y un porcentaje de liberación a 24 horas del 50%, lo cual son parámetros viables, muy útiles, claro, todo dependiendo de hacia qué lo vamos a enfocar. Y bueno, esa es una imagen de referencia de cómo luce una nanopartícula de quitosano. Ahora, cuando obtuvimos esas características del tamaño de partícula, no solamente obtuvimos nanopartículas que se encontraran en ese rango, sino que encontramos los parámetros ideales para producir diversos rangos de tamaño y así personalizar el tipo de dosificación o de terapia que quisiéramos utilizar más adelante. Bueno, actualmente me encuentro realizando una cátedra por parte de COMECIT, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, en el Instituto Tecnológico de Tlanepantla. Contamos ya con colaboración de la Universidad Austral de Chile y la Universidad Complutense de Madrid. Y estamos utilizando diversos extractos naturales de diversas regiones. Lo estamos probando en frente de dos enfermedades. Una es la endometriosis y la otra es para la detección y tratamiento de Alzheimer. Entonces, bueno, queda mucho por hacer. Es importante saber que no necesitamos grandes equipos para empezar a producir nanotecnología o empezar a producir nanopartículas, sino que podemos empezar desde cosas sencillas, siempre y cuando pueda estandarizarse un proceso. Y bueno, esta es parte de las referencias consultadas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Muy interesante todo lo que nos acabas de decir. Bueno, en este momento yo tengo por acá que hay 22 personas en la sala escuchando. Ya saben, los que quieran hacer alguna pregunta o quieran hacer algún comentario, pues levanten la mano. Somos pocos, incluso pueden abrir el micrófono y ya yo sé que quieren hablar. Pero bueno, lo que ustedes se deciden, ya saben, los que sean habituales, yo siempre tengo preguntas. Sí, y me alegra mucho que hayas abordado el tema del gingerol, no sé si se dice así, porque bueno, cuando estuve buscando datos, me llamó la atención. O sea, yo creo que el tema de los nanomateriales y en general todo lo del nanomundo, como digo yo, es bastante desconocido. O sea, para empezar, las investigaciones, por supuesto, son bastante recientes, son investigaciones de independientemente de lo que tú acabas de decir, de alta tecnología. Y para mí fue una sorpresa. O sea, ya había escuchado en algún seminario anterior cuando el doctor Eric nos habló de este tema y hablaba de las partículas de oro y todo eso. Y yo me imaginaba que los
nanomateriales siempre estaban en ese mundo. Y descubro que hay nanomateriales y nanopartículas incluso estudiadas y útiles de origen orgánico, biológico, más aún de origen vegetal. Fue lo que me llamó la atención el tema del jengibre. La pregunta, Jackie, que a lo mejor lo explicaste, pero bueno, a la velocidad que lo hiciste y a mi nivel de asimilación no me resultó suficiente. ¿Cómo logras la nanopartícula? O sea, a ver si entendí. El gingerol, voy a llamarle un componente activo que sacas del jengibre. Y el quitosano es como el transporte, puedo decirle, que usa para que el gingerol llegue hasta donde tú quieres que llegue. El quitosano lo sacas de crustáceos. O sea, de la cubierta de los crustáceos, estoy entendiendo, bueno, por supuesto, estamos hablando de algún nanomaterial o nanopartículas, o no sé si, cómo decirlo, de origen animal, pero bueno, estás trabajando también este tema del jengibre. ¿Cómo logras la nanopartícula? Porque dijiste que incluso usaste un agitador, no, no sé cómo se llama eso, de café, pero en algún momento hace falta otro tipo de tecnología para llegar a ese nivel de los nanómetros, ¿no? Sí. Bueno, hay algo importante que de las nanopartículas, principalmente de quitosano, y es que son muy, digamos, adhesivas. Entonces, normalmente se aglomeran y eso es algo que nos encontramos también. A la hora de nosotros tener el compuesto ya extraído del gingerol, este ya va a tener la capacidad de hacerse a un nivel nano, porque básicamente pues es un compuesto y pues es pequeño. Entonces lo que hacemos es agregarlo, en este caso es un vaso de precipitados que se someta a una velocidad. La velocidad es la que nos va a ayudar a generar el tamaño de partícula pequeño. Sin embargo, lo que nosotros encontramos, que fue muy interesante, es de que dependiendo de la velocidad y el método, estas podían adherirse más fácilmente. Por ejemplo, con ultrasonido, que generábamos partículas muy, muy, muy pequeñas, estas se adherían, quedaban, digamos, muy excitadas y lo que hacían era pegarse entre ellas, independiente del pH que manejáramos. Estas se adherían y generaban, pues ya partículas a nivel micro, ya no nano, entonces ya no nos servían. Y vimos que utilizando un método de agitación tradicional a 2000 revoluciones por minuto, podíamos generar este tamaño nano, que visto, o sea, lo pasábamos por diferentes dispositivos, en este caso, por ejemplo, potencial Z. En el potencial Z nos indicaron tamaños de partícula que iban desde los 20 nanómetros. Entonces, bueno, buscamos otros métodos de agitación alternos y uno de esos fue el espumador de café, bastante económico, muy comercial, y un homogenizador. Entonces, bueno, vimos que al cambiar el pH, al cambiar las proporciones del quitosano, la proporción del compuesto que estamos agregando, este interactuaba y daba como repulsión. Podía generarles repulsión entre las partículas y se quedaban separadas y mantenían su tamaño y estabilidad por un periodo prolongado. Entonces, la velocidad es la que nos daba el tamaño de partícula y la estabilidad la podíamos ir modificando a nuestro gusto, que fue una parte muy bonita, con pH, con las proporciones, incluso la proporción de lo que estábamos añadiendo del extracto. Muy bien. Oye, Jack, otra pregunta. ¿Existe Sí, sí, algún término en medicina para la aplicación de, bueno, voy a decir fármacos muy localizada? A ver, voy a hacer un comentario que puede parecer extremadamente precario, no sé, hasta pueril. Y es que yo siempre decía, bueno, a ver, me duele, no sé, la rodilla derecha. Me están dando un calmante, ¿qué te gusta? Un Tylenol. ¿Cómo el Tylenol sabe que lo que me duele? Yo de niño decía, ¿cómo el Tylenol sabe que lo que a mí me duele es la rodilla derecha y no va a ir a actuar a otro lugar? Evidentemente es un razonamiento demasiado burdo, pero no lejano a la realidad. O sea, muchas veces
nosotros se nos suministra algún tipo de fármaco que no va a hacer el efecto únicamente donde nosotros quisiéramos que lo haga, y por eso hablamos todo este tema que tú también mencionas de la toxicidad y reacciones adversas y no sé cuántas cosas. ¿Existe algún término en la medicina? Porque supongo que el uso de nanomateriales va hacia ahí también, ¿no? Ah, no, bueno, es tan pequeño lo que se está suministrando que definitivamente tendría que ir a un lugar muy específico para poder hacer su efecto. ¿Hay un término, algún término que se usa en medicina para eso? Pues básicamente lo que utilizamos es distribución de fármaco al hecho de distribuir el principio activo. Y en cuanto al punto focalizado, se llamaría target. Entonces, la idea es hacer como ese target específico, o bueno, algunos lo traducen como diana de acción. Y es como mencionaba, por ejemplo, en el proceso de inflamación hay muchas reacciones, pero hay una en específico que es la que nosotros nos basamos, que fue la de 5-alox. 5-alox causa ciertos estragos para su permeabilidad, fiebre, dolor, etcétera. Y está presente en todos los procesos, pero principalmente en asma, en artritis, está presente. Entonces, ¿qué hace cuando nosotros damos, por ejemplo, el medicamento comercial? El medicamento comercial va a buscar esa señal del 5-alox, que diga básicamente como estoy aquí, ven, y lo que va a hacer es reaccionar frente al 5-alox e inhibirlo. El problema de estos fármacos es que causan pues otras cosas alternas, ¿no? El daño hepático, tal vez no se puede eliminar de la manera adecuada. Y bueno, ese sería el target. El target se vuelve el 5-alox, que es lo que queremos inhibir. Entonces la idea es encontrar de manera particular un punto de inhibición para atacarlo de manera directa, focalizada, y hacer la distribución de fármacos directa hacia ese punto. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que no tengo más preguntas por ahora. Eh, alguien que tengo aquí en el chat publicó Marta Ofelia Nieto, que es estudiante de la profesora de aquí de Litela, pero también es estudiante. Dice, gracias, muy interesante. Y está pidiendo intervenir el doctor Iván. Adelante, Iván. Gracias, hola, muchas gracias, Jackie. Oye, una pregunta, perdón, a lo mejor lo dijiste, pero no le puse la atención debida. ¿Qué solvente usas para tu síntesis? ¿Agua? Para la síntesis de nanopartículas de quitosano, Sí, uso un acetato, bueno, uso vinagre común, podríamos decir, ácido acético. ácido acético, ajá. Ajá, y lo que hago, pues básicamente es romper el quitosano, lo vuelvo, pues, digamos, gelatinoso. Ah, Entonces ya así es más fácil la incorporación de los compuestos. Y bueno, ok, el y, triple-fosfato. y pensando en eso, cómo sería la vía de administración de este fármaco? Bueno, nosotros habíamos evaluado que fuera oral, principalmente, y estábamos viendo cómo podíamos enfocarlo. O sea, la idea era reducir la acción inflamatoria, pero vimos que era enfocado en artritis, vimos que era enfocado en algunos tipos de cáncer y en algunos tipos de asma. Por ejemplo, era donde mayor se veía la acción de esta enzima. Entonces, primero pensamos oral. Es la forma como más común, tradicional y que tal vez uno piensa lógicamente. Al ya ver la parte pues de asma, pensamos más en una administración nasal, ya sea pulverizarla o inhalarla. Hay algunos dosificadores orales que se utilizan para administración a vía pulmonar, que básicamente es una aspiración fuerte y así se dosifica el medicamento. Entonces, cualquiera de las dos fueron nuestras opciones más viables, porque, bueno, el quitosano es un compuesto muy amigable, como no es tóxico, no causa alergias, o es muy extraño que en algún punto cause una alergia. No puedo decir que es imposible, pero pues es extraño. Entonces, se considera pues amigable. Entonces, la dosificación podría ser básicamente cualquiera. Ya nos enfocamos más a la dosificación por la acción en el 5-alox. Ok. Y una más, comentaste que la velocidad de, este,
de agitación, tiene una correlación con el tamaño de partícula. Sí. ¿Sí? ¿A qué le atribuyes esto? ¿Cuál es la hipótesis de que esa velocidad influya? Y, Bueno, está altamente reportado que la velocidad influye y en la elaboración de las nanopartículas de quitosano, el proceso estandarizado de gelificación iontrópica de ese mecanismo está hecho por agitación. Lo que cambia es el tamaño de partículas que se genera por la proporción de tripolifosfato y quitosano que está, porque a la hora de agitación creamos pequeñas burbujas y se empieza a crear, se mantiene la creación de las nanopartículas. El detalle aquí es que de acuerdo a la intensidad, la duración de la agitación, esas nanopartículas pueden quedarse, digamos, excitadas y pueden estar buscando la forma de adherirse para estabilizarse, que era lo que mencionaba con el ultrasonido. En el caso del ultrasonido, estas quedaban muy dispuestas a agregarse y lo hacían casi de manera inmediata. Acabábamos el proceso y ya teníamos macromoléculas, ya no eran nanopartículas. Entonces, ya al ver procesos un poco más suaves, como era el espumador o el agitador magnético, pudimos obtener nanopartículas, digamos, más estables o que tenían tal vez una mayor interacción con el medio, que era el pH. Nosotros modificamos pH, entonces, bueno, vimos cómo funcionaba frente, ahora sí, a todo. sí. En el caso de cuando usaste el ultrasonido, ¿no? El baño ultrasónico, me imagino. Eh, ¿Hiciste alguna variación? Ya ves que hay ultrasonidos que manejan temperatura y pulsaciones, por ejemplo, también para justamente propiciar estas burbujas también cuando es pulsado o con un control de temperatura. ¿Hiciste alguna prueba referente ahí a eso? Control de temperatura no utilizamos porque, bueno, la realidad es que usamos 4 equipos, usamos diferentes tiempos de elaboración, diferentes proporciones, utilizamos diferentes pHs, diferentes cantidades de oleoresina, entonces era ya un mundo de datos. Entonces, agregar otro valor como temperatura, pues era algo ya todavía más difícil de relacionar, además de que medimos muchos parámetros. Entonces, temperatura no la modificamos y los parámetros que utilizamos para la producción fueron ya tomados de una publicación previa, en la que habían logrado un tamaño que nosotros esperábamos, que era más o menos 50-60 nanómetros, y bueno, nos basamos en las características que ellos habían usado. Así que fue por referencia, ya ahí no hicimos variaciones y no descartamos de que tal vez alguna otra proporción pueda ser funcional, pero pues en ese momento no. Pues muchas gracias por la plática. Sí. Ok, bueno, aquí tengo dos preguntas que me hace llegar la doctora Laura Palacios. Dice que se sabe que las nanopartículas son difíciles de eliminar del cuerpo humano, bueno, algo que tú abordaste de manera general, pero bueno, y dice además sobre todo de los órganos del hígado, riñones, vasos, sistema nervioso, etcétera. ¿Qué tan factibles son las nanopartículas que ustedes experimentan en ese sentido de la eliminación? Y además, ¿qué tipo de nanopartículas han sintetizado? ¿Solo las han aplicado para medicina o has evaluado alguna en el aspecto ambiental? Son dos preguntas. Ok. Bueno, dentro de lo que viene siendo la generación de nanomateriales, hay un área que ha tomado mucho apogeo que se llama, pues, producción de nanopartículas verdes. Básicamente es el uso de nanomateriales que sean amigables con el ambiente, con el organismo como tal. Y entonces se ha optado por esa búsqueda. Nosotros utilizamos ese tipo, pues, de, digamos, tecnología. Usamos productos que son naturales, de extractos que incluso nosotros estamos produciendo, nuestra oleoresina, nosotros la producimos. Y bueno, los métodos no llevan ningún tipo de contaminación, básicamente. Entonces, ¿qué tan viable es? Lamentablemente aún no lo sabemos. Es algo que sigue, el tema no ha acabado. Este es un, digamos, es un inicio.
siguen evaluaciones in vitro, siguen otros tipos de evaluaciones que podemos hacer justamente para determinar la dosificación. Porque una de las características importantes o de las causantes en la toxicidad en el cuerpo es que la dosificación no está bien establecida. Entonces, si nosotros nos pasamos de dosificación, lo que podemos hacer es crear aglomerados o que estos ya no se disuelvan y causan esa toxicidad. Entonces, la idea principal es hacer todos los estudios previos pertinentes para ver cómo se evalúa, cómo se elimina bajo diferentes circunstancias y ya de ahí, pues, determinar la dosificación de lo que estamos haciendo. Pero todavía falta, digamos, más por trabajar. Lo consideramos que va a ser viable porque no estamos usando nada que pueda hacer daño, digamos, al organismo. Y por parte de contaminación, bueno, parte ambiental, no hemos trabajado algunas cosas, pero lo que producimos en realidad es mínimo, son tamaños mínimos, no generamos residuos como tal, los residuos son solventes que son orgánicos, son solubles en agua, entonces no causan un daño tal cual ambiental. Entonces, aún no lo hemos evaluado, tal vez si todo va bien, podríamos evaluarlo a un nivel pues más grande y ya ver un nivel de contaminación ambiental pues mayor, ¿no? Pero no consideramos que sea grande. Se está trabajando igual con nanopartículas de oro. Igual la contaminación que se genera, igual todo es a mucho menor cantidad que cualquier otro tipo de fármaco. Gracias, Jack. Yo quiero acotar algo porque creo que la pregunta de la doctora Laura iba también, además de lo que tú nos has comentado, en otra dirección, Okay. pero si no, lo voy a preguntar yo. Más que a qué tan contaminante es lo que ustedes puedan estar estudiando, trabajando, es si conoces, independientemente de si lo has hecho tú o no, el uso de este tipo de nanopartículas y nanomateriales con fines de contrarrestar los efectos de contaminación ambiental. O sea, ya no pensando en no contamina, no, al contrario, me contribuye a descontaminar, por ejemplo, agua, etcétera. Oh, sí. Bueno, algo bonito de los nanomateriales es justamente eso. O sea, puedes no solo generar nanopartículas, hay muchas estructuras más que se pueden generar. Y, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hacemos nanopartículas que van enfocadas a liberar un fármaco, pero también hay otros tipos de nanopartículas que van enfocadas a adherirse a fármacos, tal vez para después aglomerarse y así hacer un residuo que sea visible y más fácil de eliminar. Sí hay enfocado para eliminar productos contaminantes. He visto algunas cosas que han estado desarrollando para eliminar, por ejemplo, colorantes, para eliminar lo que es el petróleo, para eliminar microplásticos, etcétera. Y funciona básicamente así, generas una nanopartícula que sea biodegradable, podríamos considerarla, y que ésta tenga receptores, los cuales se adhieren a otras, en este caso microplásticos o colorantes, y luego forman una estructura más grande que sea fácil de eliminar, o sea, visible para poder eliminarlo con mayor facilidad. O sea, sí existen muchas cosas en las que han implementado ya esta nanotecnología. Bueno, por muchas cosas realmente falta mucho todavía, ¿no? Pero sí, ya hay muchas propuestas que se han estado haciendo, que se han estado probando, que han tenido buenos resultados en donde se hace de manera inversa. Ya no va a un punto localizado para liberar, sino que va a un punto en el que tal vez va a estar flotando un rato hasta que encuentra eso a lo que se va a unir. Y pues nos puede ayudar para eliminarlo más fácilmente. Entonces sí hay más mecanismos. Y gracias. Entiendo que Laura no tiene micrófono, entonces me escribió aquí. Gracias, doctora. O sea, también Laura te agradece tu respuesta. Tengo además un comentario, una pregunta de la profesora Edith Flores, que también es egresada de nuestra maestría. Dice Edith, buenas tardes, me gustaría conocer, doctora, cuáles son las normas que se utilizaron para el diseño del procedimiento de la experimentación.
al momento, como no hemos hecho todavía evaluaciones in vivo, normas como tal, no hay un reglamento. Es una parte buena, mala, podríamos decirlo, porque no hay reglamentos que nos limiten en la parte de la generación de nanopartículas, justamente porque es un tema nuevo. Hemos visto que a veces algo que es magnético deja de ser magnético, hemos visto que algo que es tóxico deja de ser tóxico o viceversa. Entonces, no hay algo que estandarice o que nos regule para la producción. ¿Qué es lo que nos ayuda para regular? Justamente el tipo de evaluaciones in vitro. Que existen ya parámetros que nos dicen hasta este punto esto se vuelve tóxico. Y ya a partir de aquí, pues tienes que regresar y reformular. Entonces, estamos bajo los mismos lineamientos de la medicina o de los fármacos en general. No tenemos una regla en laboratorio tal cual y básicamente trabajamos por lo que está publicado. Buscamos referencias sobre cómo se deshacen de residuos, vemos de referencias sobre cómo trabajan los tipos de protección o qué consecuencias se ha visto, si hay alguna liberación de gas, si no, etcétera. Todo esto ha sido básicamente por referencia porque no hay nada regulado tal cual sobre la materia de nanopartículas o nanomateriales. Ok, gracias, Jacqueline. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estoy recorriendo aquí el panel de los asistentes. ¿Alguien quiere hacer alguna? Sí. Ah, bueno, dice Edith que muchas gracias. Sí, gracias a ti, Edith. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario? Te decía que tengo 22 personas para que sepas cómo está la sala, porque tú estás a ciega. Si Roberto quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, adelante, Roberto. Sí, bueno, ¿sí me oye? Ujú. Sí, te escuchamos. Sí, doctora, gracias por la plática. Más allá de lo que nos presentaste, en la parte como de antecedentes, decías en varias áreas de medicina que se estaba trabajando, ¿no? Y dominaba la parte oncológica, ¿no? Como que en tu gráfica de pastel tenía así un porcentaje alto. Y es nada más por mera, por cercanía que tuve con esa situación. O sea, o como en qué tipos de cáncer, si sabes, son los que más se están, a dónde se están direccionando más las investigaciones. Es mera curiosidad ahorita, o sea, si es en algún tipo en particular el que domina más esas investigaciones. Bueno, de manera general, pues si uno busca nanopartículas en cualquier tipo de cáncer, lo va a encontrar. De lo que encontramos una mayor proporción, o bueno, que yo he visto, notado, hay mucho sobre el cáncer hepático, hay mucho sobre el cáncer de mama, hay mucho sobre el cáncer cervicouterino. Son los principales, o los que he visto yo que tienen como más publicaciones. Conozco obviamente que hay más tipos de cáncer y sí, o sea, si uno busca tal vez de manera específica, sí, ya hay investigación, porque bueno, la nanotecnología ya lleva algo de tiempo desde que se implementó el término y que se ha estado haciendo investigación sobre lo mismo, pero sí, principalmente esos 3 tipos de cáncer son los que por lo menos yo he notado en mayor frecuencia. Gracias, doctora. Gracias, Roberto. Pues también yo creo que tiene que ver ya que con la prevalencia, ¿no? En el sentido de que son cánceres comunes y entonces, por supuesto, estas investigaciones, como tú misma comentaste, llevan mucho dinero, muchos recursos y entonces, evidentemente, las farmacéuticas van a poner dinero en aquellos, por decir, cánceres que son más frecuentes. Pero bueno, también como dice, pues igual, afortunadamente, ojalá que sea así, porque el universo de enfermedades que se estén estudiando pues sea cada vez mayor. Bueno, hago un último recorrido por el panel de participantes. Parece que ya no hay más preguntas. Creo que sale al revés, pero bueno, aquí tengo un diploma, un reconocimiento
que dice Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, otorga el presente reconocimiento a doctora Jacqueline Stephanie Ley Martínez por su participación como conferencista del tema nanopartículas en la medicina de la División de Estudios de Posgrado de Investigación, realizada el día 24 de noviembre de 2023, y firma la maestra en ciencia Silvia Santiago Cruz, directora del plantel. Te lo voy a hacer llegar, estamos a 3 metros, pero además de eso te agradezco muchísimo, Jacqueline, tu presentación. Creo que todos estamos satisfechos, muy interesante. Yo creo que es un tema que definitivamente vamos a seguir escuchando. Ojalá que así sea. Les comento a todos que la conferencia de la doctora Jacqueline ha quedado grabada, se va a publicar también en un canal de YouTube y les haré llegar la liga por si en algún momento alguien les comenta y quiere acceder a ella, pues que pueda hacerlo. Les agradezco a todos su participación, su asistencia, su presencia. Y les anuncio que ya este año no vamos a tener más seminarios. O sea, este es el último de este año. Ya los estaré invitando a un próximo seminario en el año próximo. Gracias, Jack. Sí, gracias.